Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy comenzamos la onda N. Estamos en el YUX N1 y en el día 118 de tu cronomeditación. Vamos a escuchar primero a Guilla que nos diga el mandato y después vamos a charlar un poquito sobre esta onda y sobre este YUX en particular. N1. Yo soy plasmático. Con la existencia del tiempo, unifico con el fin de reflejar atrayendo el orden. Sello la matriz del sinfín con el tono magnético del propósito. Me guía, mi poder duplicado. Bueno, N1, estaba pensando un montón de cosas mientras lo decía y me reía por el hecho de que, bueno, vamos a pasar un poquito a N. N es con el fin de reflejar. Entonces podríamos imaginarnos un espejo. De por sí los mayas antiguos relacionaban la letra N, el sello número 18, con el espejo, con un espejo. Veían el espejo en el agua, por ejemplo, sus propios reflejos y asumían de que eso era el espejo. Espejar, reflejar, de alguna manera es exactamente lo mismo. Y en este caso, con el fin de reflejar, es importantísimo cuando el día de ayer fue de la navegación. ¿Okay? El día de hoy, en cambio, es sello la matriz del sinfín. El sinfín de todo aquello que ayer ya está en la matriz. Acordate que en la célula anterior, desde la letra M a la letra E, del sello 13 al 16, se desarrolló la salida de datos. Su iniciación, su refinación, su transformación y su maduración, la maduración de la salida. Y a partir del día de ayer, los datos ingresaron, se inició la matriz. Y ahora estamos en el segundo día de la matriz, de la célula de la matriz. Es un día de refinación, siempre el día 2 de una célula es para refinar esa célula. Y el día de hoy, al ser blanco, nos indica también el color blanco que es de la refinación. Entonces, ¿cómo refina la letra N? Bueno, refina a través de su acción. Su acción es reflejar. Por lo tanto, ¿cómo lo hace? En este caso lo hace atrayendo el orden. Atrayendo porque es la acción que le está ordenando realizar el tono 1. Yo unifico. ¿Cómo hago para unificar? Atrayendo. Si yo quiero unificar, tengo que atraer. Entonces, atrayendo X cosa, logro poder unificar para hacer tal cosa, con el fin de tal cosa. El tal cosa me lo da el sello. Por eso en este caso es unifico con el fin de reflejar, atrayendo el orden. Y de esa manera voy a poder lograr sello la matriz del sinfín. El sinfín es, imagínate que estás frente a un espejo. Pero no es solo un espejo cualquiera, es un espejo que tenés un espejo delante y tenés otro atrás, otro a este costado, otro a este costado, tenés otro arriba y otro abajo. O sea, estás dentro de un cubo y dentro de ese cubo los laterales, los lados del cubo son espejos. Entonces tu imagen se va a reflejar hacia el infinito, al sinfín. No se detiene esa imagen, se refleja, se refleja y se refleja y se refleja y se refleja hasta el sinfín. Al reflejar tantas veces la imagen, se produce un orden de la propia imagen. Incluso en tu imaginación, podés utilizar ese orden para poder hacer experimentos sobre la imagen real. Tenés una imagen real, la reflejás a un sinfín y en cada uno de esos reflejos te imaginas una variación de esa imagen. Y de esa manera podés obtener un mejor resultado del orden que debes implementar en la imagen real. En este caso yo te estoy hablando de una imagen. Ahora vamos a avanzar un poquito más y te voy a hablar de existencia. Tenés una existencia que la reflejás en un orden sin fin
Y en cada uno de esos órdenes, esa existencia toma un camino distinto. Entonces, analizando esa infinidad de posibilidades que ha tenido esa existencia en ese ordenamiento de datos, para poder hacer que esa existencia se dirija de una manera específica. Entonces, la letra N nos permite poder hacer eso. En términos matemáticos, podríamos utilizar la palabra fractalizar. O sea, tenés un objeto, lo fractalizamos, y al fractalizarlo obtenés muchas posibilidades de ese mismo objeto, y sobre todas esas posibilidades se elige una, y esa es la que mañana se va a desarrollar como energía, y el día de pasado mañana como energía de la vida. Y es lo que va a terminar animando la existencia de X cosa. Así que el día N es un día muy importante. De por sí vos fíjate que cuando muere un soldado en la guerra se le pone en la tumba NN. Significa soldado no identificado, ¿verdad? Bueno, en este caso lo mismo. La letra N te lleva a la idea de aquello que no está identificado, que se refleja a sí mismo en un sinfín y te sirve para el ordenamiento de los datos de la matriz. Me guía mi poder duplicado. Bueno, eso es tono 1, el tono 6 y el tono 11 siempre se guían a sí mismos. Entonces, además de que hoy estamos en el inicio de una onda, el Yux que inicia la onda, en este caso N1, inicia la onda N, se guía a sí mismo. No necesita buscar a otro Yux dentro de los 260 para tener una guía de su animación, de su existencia. Acordate que un Yux es una unidad de tiempo, pero es una unidad de tiempo donde el tiempo se convierte en energía. ¿Ok? Por lo tanto, la existencia es la existencia de esa energía en la creación. Y la creación es lo que estás creando como tu cuerpo físico con tu chispa vital, y a su vez lo que estás creando como sensaciones que ese cuerpo percibe de un mundo que supuestamente tenés fuera tuyo. El mundo, ya te lo expliqué muchas veces, es una realidad virtual creada dentro de tu cuerpo, que a su vez es la misma realidad que van a estar experimentando los semejantes a tu cuerpo, o sea, la especie semejante a tu cuerpo, que somos los seres humanos, y que, como bien ya sabes, somos datos almacenados dentro del alma madre del cuerpo raíz, que es el único cuerpo que realmente existe. Existe en relación a que realmente existe como energía que es producida por la chispa vital, igualándose a las partículas subatómicas del propio cuerpo para convertirse en la persona del cuerpo raíz, y desde el cual se desarrolla Dios, la conciencia colectiva de la creación, que termina siendo la esencia espiritual que anima todas las formas de la creación. Es el tirititero, digamos. ¿Ok? Así que bueno. ¿Qué más te puedo decir hoy? El propósito, bueno. Con el tono magnético del propósito. Bueno, te está invitando el tono a que desarrolles un propósito. Ese propósito es para estos 13 días, desde hoy más los 12 siguientes. El propósito, día tras día, lo vas a ir elaborando. Es como un jueguito. El primer día es para atrayendo, unificar con el fin de reflejar. ¿Y qué es lo que vas a reflejar? Un propósito. Entonces, establece el propósito el día de hoy. El día de mañana se desarrolla el desafío. Al día siguiente se desarrolla el servicio de ese propósito. Al día siguiente, el número 4, el tono 4, se desarrolla la forma. Y así en cada día el tono te va explicando para qué sirve el Yux, qué es lo que se va a concretar del propósito. De tal manera, en el día 13, en el tono 13, se obtiene la presencia del propósito. La presencia que perdura más allá de su presencia
física. Es la presencia que queda almacenada dentro de tu alma. Es la presencia del recuerdo, de aquello que alguna vez existió alrededor tuyo, pero lo seguís alimentando dentro tuyo a través del recuerdo de esa cosa o de esa persona o de lo que sea que hayas elaborado a través del propósito de la onda. Entonces, estudiar la onda es muy importante porque eso te va a permitir poder ser mucho más consciente de las cosas que vas almacenando en tu alma. Acordate que vos sos un almacén de datos, sos un alma, estás almacenando datos. Eso es lo más importante porque la sanidad de esos datos que has almacenado es lo que te va a permitir a una edad avanzada ser mejor persona. Vas a ir evolucionando día tras día con el conocimiento cronocrático, mejorando los datos que tenés almacenados dentro tuyo, incluso el ordenamiento de esos datos. Para eso, esta onda es ideal. Así que, si yo fuese vos, por lo menos yo lo voy a hacer por mi lado durante estos 13 días, voy a utilizar la onda N para mejorar el almacenamiento de datos de mi alma, para el orden de esos datos. ¿Ok? Bueno, mi querido amiguito, seguimos mañana. Lee cuantas veces necesites el mandato, no te olvides. Chau, chau.